Entonces, chicas, empezamos hoy con el capítulo 13 de San Mateo. Es un capítulo muy intenso porque Jesús da muchas enseñanzas que vamos a como a resumir al comienzo, ¿verdad? Para tener una idea general del capítulo. Entonces, este capítulo 13 se llama el discurso de las parábolas, ¿verdad? Porque Jesús habla, sabemos, ¿verdad?, en parábolas y muchísimas están en este capítulo, ¿verdad? Que son comparaciones prolongadas, digamos, comparaciones largas que Jesús hace como para hacernos entender el reino de los cielos, ¿verdad? El reino de los cielos, la iglesia, en definitiva, el cielo, ¿verdad? El lugar donde vamos a estar con Él. Y en la primera idea es que es una cosa que nace pequeña, nace chiquitita y crece. Bueno, otra idea también importante es la de la gracia, que ya salió en varias clases en las que les explicaba lo que es la gracia. Nunca está de más y a mí me gusta recordarlo, ¿verdad? La gracia es un don de Dios, una fuerza de Dios que nos viene a ayudar a estar a la altura sobrenatural de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestros primeros padres ofendieron a Dios con el pecado original y con ese pecado quedó la naturaleza humana herida, con lo cual ya no puede hacer el bien que quiere y hace el mal que no quiere, como dice San Pablo, ¿verdad? Entonces, ahí dijo Jesús, yo me voy a hacer hombre y voy a salvar al ser humano, al hombre, de este pecado. Y ahí, junto con el Padre y el Espíritu Santo, se les ocurrió, digamos, porque a nuestro modo de hablar, se les ocurrió la idea de generar una cosa llamada gracia, que es como una transfusión que hace Dios, que nos hace Dios de su vida divina. Entonces nos hace hijas de Dios, hijos de Dios, hace al ser humano hijos de Dios y nos va asemejando a Él en la medida que recibimos esa gracia. Entonces, eso, digamos, a modo de repaso y a modo de tener muy claro en la cabeza, en la memoria, en el corazón, que tenemos que buscar esa gracia como quien busca el aire para respirar, ¿verdad? Qué desesperación, y ahora justo con el COVID, ¿verdad? Era el tema de la respiración, que la gente se ahogaba o que se muere de esa manera, lastimosamente, ¿verdad? Pero nos viene bien pensar que la gracia es el aire para que nuestra alma respire, para que nuestra alma viva, porque es así, ¿verdad? Es una comparación que nos puede ayudar por lo que conocemos del aire que nos hace vivir, ¿verdad? Entonces, esa gracia nace pequeña y va creciendo en nuestra alma y nos va preparando para la vida eterna, para la vida con Cristo, para vivir con Cristo. Entonces, por eso es tan importante que la busquemos. Segundo, que es un crecimiento progresivo. Progresivamente va creciendo y va teniendo ese tamaño que Dios pretende. Dios pretende un tamaño, una forma, una vida intensa y ¿cómo les diría? Intensa y grande y extensa, digamos, ¿verdad? Intensa y extensa, que es lo que va a definir nuestra posición en la vida eterna. Por eso es tan importante.
¿verdad? Por eso define, define nuestra cercanía con Dios. Después también la gracia salvífica, la fuerza salvífica que tiene esa gracia. Eso nos explica Jesús con las parábolas, ¿verdad? Para los que la reciben con las debidas disposiciones, con las disposiciones buenas, ¿verdad? Después, el valor extraordinario que tienen los bienes espirituales que aporta el reino, ¿verdad? A cambio de los cuales el cristiano, el ser humano, tiene que poder cambiar o querer cambiar cualquier cosa de su vida, todo lo que posee. De hecho, hay parábolas no me acuerdo cómo se titula, ¿verdad? Pero del que vende todo lo que tiene y compra el campo donde está el tesoro, ¿verdad? Después, la gran conexión que hay entre las cosas celestiales y las cosas terrenas. Y Jesucristo empleó este método de las parábolas para, no para, sino que porque era un modo corriente en su época. Era muy corriente ese tipo de expresiones para manifestar un hecho. De manera a que el público o los oyentes se queden como con un enigma, con un misterio, ¿verdad? Porque no les explicaba, no les decía todo. Y después que también cómo Jesús se entretenía con las personas, igual que con nosotras, que hacemos oración y hablamos con Él, ¿verdad? Entonces, de esa misma manera, Jesús se entretenía con esas personas escuchándoles. Bueno, entonces empezamos con la parábola del sembrador, que pienso que todas conocemos. Dice el sentido de las parábolas. Entonces, aquel día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del mar. Se reunió junto a él tal multitud que hubo de subir a sentarse en una barca, mientras toda la multitud permanecía en la orilla. Y se puso a hablarles muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí que salió el sembrador a sembrar. Y al echar la semilla, parte cayó junto al camino, y vinieron los pájaros y se la comieron. Parte cayó en pedregal, donde no había mucha tierra, y brotó pronto por no ser hondo el suelo. Pero al salir el sol se agostó y se secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, crecieron los espinos y la sofocaron. Otra, en cambio, cayó en buena tierra y dio fruto, una parte el 100, otra el 60 y otra el 30. El que tenga oídos, que oiga. Bueno, y acá el Señor nos habla de un terreno absolutamente desigual, ¿verdad? Y la semilla brotará de manera también desigual, ¿verdad? Según la condición que tenga la tierra. Y Jesús no les explica inmediatamente la parábola, porque era corriente, como les decía, el hablar de esta manera, con formas así, que llamaran la atención y la curiosidad de las personas, ¿verdad? Entonces, las personas que estaban interesadas y que tenían buenas disposiciones, que buscaban la verdad, buscaban el bien, se acercaban, ¿verdad? Y preguntaban qué había querido decir con eso que dijo, ¿verdad? Y los que no, se alejaban, ¿verdad? Se alejaban, los superficiales, los curiosos, ¿verdad? Se alejaban a sus intereses humanos, ¿verdad? O sea, yo tengo muchas cosas que hacer, entonces como no entiendo, me voy, en lugar de interesarse, ¿verdad? No aprovecharían una explicación detallada tampoco, ¿verdad? Entonces, el verdadero reino que Jesús quería instaurar es sobrenatural y divino. Esto también ya salió varias veces, pero también es una cosa muy importante que tenemos que captar, ¿verdad? Para entender bien los evangelios, es que los judíos, el pueblo elegido,
quería un Mesías que les liberara de la presión de los romanos. Habían entendido un mesianismo humano y terreno, cosa totalmente distinta a lo que Jesús venía a hacer, ¿verdad? Que era sobrenatural y divino, que era Dios. Entonces, Jesús tuvo en cuenta las disposiciones de las personas que le estaban escuchando. A los bien dispuestos les aumentaría el interés y a los otros, como dijimos ya, se iban a lo suyo, ¿verdad? Entonces, la comparación esta del sembradío, ¿verdad? De la semilla que cae, es para explicar una realidad muy sobrenatural, como decíamos al comienzo, que es el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, es como si fuera ¿vieron cuando miramos el sol? No podemos de hecho mirar el sol directamente porque nos ciega, porque es demasiada luz, ¿verdad? Entonces tenemos que velar el sol con alguna cosa como para poder observar lo que está alrededor, observar el sol, lo que sea, ¿verdad? Entonces, esa luminosidad de la vida celestial, de la vida del reino de los cielos, tiene que ser algo velada como para que podamos entender un poco más nosotros, ¿verdad? Entonces, de lo contrario, quedaríamos cegados y no entenderíamos nada, ¿verdad? Y entonces, bueno, la revelación divina tiene gran profundidad y produce distintos efectos en los hombres. De hecho, en nosotras mismas produce distintos efectos, ¿verdad? O sea que a cada una de las que estamos aquí, yo que estoy hablando, ustedes que están escuchando, Dios va actuando en nuestra alma y nos va como alumbrando de una manera distinta a cada una, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va a un retiro, o cuando se confiesa, no, cuando se confiesa es personal, ¿verdad? A un retiro o a una charla, a una meditación, las personas captan cosas distintas, ¿no? Muchas veces me pasó, ¿verdad? De hablar con las personas después de una charla, ¿verdad? O de una meditación que da el sacerdote, y cada persona captó lo que necesitaba captar, ¿verdad? Porque cada una tiene unas circunstancias distintas y una captación distinta, ¿verdad? Bueno, entonces, es el misterio de la gracia, el que les decía hace un rato. Y la libre, o sea, hay un misterio que es inmenso, que yo siempre pienso, ¿verdad? Que cuando vaya al Dios mediante, ¿verdad? Vaya al cielo, le voy a preguntar a Jesús cómo funciona eso, ¿verdad? No sé si me va a poder explicar o simplemente me va a decir, para eso tenés que ser Dios, ¿verdad? Para entender o para saber cómo funciona. El misterio de la libertad humana y la gracia de Dios. Entonces, la transfusión, justo hoy les voy a mandar al grupo que tenemos, y es que bajé, sí bajé, pero es conocido, ¿verdad? Ese mundito, ¿verdad? Que es Paraguay, no, el mundo, perdón, a veces es Paraguay, pero en este caso es el mundo entero, que está unido a una transfusión que es Jesús, ¿verdad? Y en la cruz, Jesús en la cruz, y la transfusión, o sea, el elemento por el que pasa la sangre, que va al mundo, ¿verdad? Que le mira con cara de pena, ¿verdad? Que está muy enfermo, muriendo, y Jesús que le transfiere la sangre, ¿verdad? Y esa sangre es la gracia. Por eso que quiero que se les quede muy, muy grabado el tema de la gracia, porque la gracia es lo que nos vivifica por dentro, es lo que nos da vida, lo que da vida a nuestra alma. Entonces, tenemos la súper responsabilidad de disponernos, ¿verdad? De disponernos bien para aceptar la gracia de Dios, para aceptar esa gracia, ¿verdad? Esa transfusión divina que nos viene y corresponder, ¿verdad? Entonces, Dios, en la medida, yo estaba
rezando antes de empezar la clase y pensaba, ¿verdad? ¿Cómo Dios hará para actuar en algún caso sí y en algún caso no? Porque Dios, una de las cosas que pensé, ¿verdad? Que Dios me inspiró, supongo, es que Dios ve el corazón, Dios ve la disposición del alma, Dios ve cómo es mi disposición, cómo yo quiero acercarme a Él, cómo quiero quererle, cómo quiero escucharle, cómo quiero hacerle caso, obedecerle. Y al ver eso nos ayuda. Ahora, si la persona le da igual, ¿verdad? Si la persona está en lo suyo, si la persona está pensando en lo que tiene que hacer después y en lo que le aburre escuchar estas cosas, de hecho ninguna de ustedes están acá porque absolutamente quieren, ¿verdad? Si la persona está pensando en otra cosa y no le interesa, Dios no le va a ayudar. Dios no actúa vengándose, ¿verdad? Bueno, este no quiere, entonces no le ayudo. No es así, ¿verdad? Sino que como que le atrae esa fuerza de Dios. Acá tengo un librito que tiene unas explicaciones del Evangelio y dice, las palabras de Jesús son palabras vivas. Y para que quede en el alma tiene que estar viva. Para que haga efecto en el alma, ¿verdad? Solo quien tiene el alma viva tiene oídos para palabras vivas. Entonces, pidámosle, ¿verdad? Vos y yo, esos oídos. Señor, que tenga oídos para oírte. ¿Qué quieres que oiga hoy al escucharte? ¿Verdad? Porque como decíamos, la palabra de Dios es viva. Entonces, lo que dijo en ese momento nos lo está diciendo ahora. O sea, cada vez que leemos el Evangelio. Por eso es tan importante que cada una lea, ¿verdad? Lea en actitud de oración, ¿verdad? Con Dios, lea sus palabras. ¿Qué quieres que oiga hoy al escucharte? ¿Qué me querés decir? Es seguro que su palabra, viva también hoy, puede ser viva para vos. Y los frutos son los que dan la pauta de si es buena la tierra, ¿verdad? Entonces, pensar nomás la responsabilidad esta que te decía, ¿verdad? Cómo tenemos la responsabilidad de formarnos, ¿verdad? De conocerle a Dios, de conocer su palabra, de conocer qué espera de nosotros, qué quiere de nosotros. Entonces, para ser buenas profesionales, ¿verdad? Que todas las que estamos acá tenemos una profesión y buscamos una cierta excelencia, ¿verdad? Y mínimamente estudiamos 5 o 6 años para ejercer una profesión, ¿verdad? Y para ejercer de cristianos, ¿cuánto estudiamos? Algunas estuvieron en colegios católicos, ¿verdad? Y tuvieron cierta formación, ¿verdad? Que les ayudó a su vida cristiana, otras no tanto. Pero de todas maneras, ¿cuánto buscamos conocer más a Dios? ¿Y cuánto busca la gente a nuestro alrededor? Al final de estos versículos que leímos, no, eso está en la explicación. Perdón, el 9. Sigo leyendo un poco. Los apóstoles, los discípulos, se acercaron a decirle, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él les respondió, a vosotros os ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha dado. Porque al que tiene se le dará y abundará, pero al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará. Son palabras misteriosas. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías que decía, o que dice, con el oído oiréis, pero no entenderéis. Con la vista miraréis, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y han cerrado sus ojos.
no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Bueno, estas palabras son duras, fuertes, ¿verdad? Es el endurecimiento que tendrán como castigo quienes se resisten a la gracia. Entonces, al que tiene se le va a dar más gracia. Esto se refiere a la gracia, por eso que es misterioso y a veces no se entiende, ¿verdad? Al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. ¿Qué más quiere decir con esto? Como los discípulos tienen fe y quieren conocer más a fondo la doctrina de Cristo, se les va a dar un conocimiento más profundo. Pero los que no le siguen, después de conocerle, pierden el interés y van siendo cada vez más ciegos. Y es como si se les quitara lo poco que tenían. Yo pensé, por ejemplo, en estas personas que hay errores por ambas partes, ¿verdad? Hay colegios que enseñan, ¿verdad? Que enseñan y tratan de que los alumnos sean buenos cristianos y a veces consiguen lo contrario, ¿verdad? Que la persona, en general, lastimosamente, ¿verdad? La persona se aleja y cuando termina el colegio no quiere saber nada de la iglesia, ¿verdad? Eso es para llorar, ¿verdad? Es una pena. Pero esas personas que se están alejando, como les decía, hay errores de ambas partes, no es que sea todo el error de la parte que escucha, ¿verdad? Sino también de la parte que da esa formación. Entonces, cada uno tendrá su paga, ¿verdad? Porque ya se paga en la tierra muchas cosas y todas en la eternidad, ¿verdad? En el cielo, perdón, en el purgatorio o en el infierno. Bueno, entonces el versículo este nos ayuda a entender la parábola del sembrador, que explica cómo es la economía de la gracia, cómo se transmite la gracia. El que corresponde recibe más gracia. Y al contrario, el que la rechaza va perdiendo hasta lo que tiene. Porque la gracia no se mantiene si es que uno no le busca a Dios, no está cerca de Dios. Les pido por favor que la que no entiende tanto o tiene alguna duda sobre la gracia, me pregunte en el chat, ¿verdad? Si le queda alguna duda, porque me parece que me repito mucho diciéndole sobre la gracia y quizá hay aspectos que no aclaro del todo, ¿verdad? Así que les pido, porque esto es importantísimo, ¿verdad? Porque les decía yo que la gracia se recibe a través del bautismo, ¿verdad? Por primera vez, como una semilla, ¿verdad? Por eso esa comparación, y después va creciendo, ¿verdad? Va creciendo a medida que se riega, que se recibe más, que se buscan los sacramentos, que se reza, que se hace el bien al prójimo, ¿verdad? Que se le pida a Dios, en esa medida va creciendo. Entonces, si se cierra la persona, ¿verdad? Si se cierra a las verdades divinas, si en alguna parte, en alguna de las traducciones, no sé si en la que tienen ustedes, dice que se embota el corazón, ¿verdad? Cuando la persona se cierra, se embota el corazón y no se busca a Dios, ¿verdad? Entonces, al no buscarle, Dios sufre nuestro alejamiento, pero nos fuerza a que vayamos a Él. No le fuerza a la persona, digo. Entonces la libertad justamente Dios nos la dio para que vayamos a Él porque se nos da la gana, no porque estemos obligados, ¿verdad? Como una comparación que a mí me parece muy gráfica es una
planta, una flor, sí, una planta, un arbusto que florece, ¿verdad? No decidió florecer, aunque es una cosa maravillosa y nos encanta, ¿verdad? Ahora todos los jardines están requete florecidos. Entonces, la planta no decidió, es su esencia, ¿verdad? Para eso está, ¿m? Para florecer o para tener frutos. Mientras que el hombre florece, en el sentido de acercarse a Dios, en la medida en que quiere, ¿verdad? Y Dios quiere que el hombre le busque porque quiere amarle, porque quiere estar con él, no quiere que esté obligado, no obligado obligado por su misma naturaleza, ¿verdad? Entonces por eso Dios nos dio la libertad. Bueno, y entonces el por qué, porque está embotado su corazón, ¿verdad? Eh, Se llega a perder la gracia. Es una clara advertencia de Jesús que nos anima a ser fieles, ¿verdad? Hay que hacer fructificar los dones que Dios nos dio y aprovechar las ocasiones de santificación que se nos ofrecen a lo largo de toda nuestra vida, ¿verdad? Yo pensaba, así como para hacerlo más vivencial, digamos, cuando yo me iba a misa, ¿verdad? Antes de conocer el Opus Dei, siempre, lo único que me acuerdo, ¿verdad? Es que yo siempre me quedaba con una sensación de quería algo más, ¿verdad? Nunca se me ocurrió ir a la parroquia. O sea, me iba a la parroquia a la misa, ¿verdad? Pero nunca nadie me invitó ni nadie me mostró que podía irme a recibir ahí alguna cosa más o dar catequesis o qué sé yo, esas cosas que se suelen hacer en la parroquia. Y sin embargo, al tiempito nomás de esa ser consciente de que quería algo más, quería, no sé, algo más. O sea, no sé cómo explicar. Y al poquito tiempo fuimos de excursión en una excursión a Mar del Plata con mi mamá y mi hermana, y en esa excursión le conocimos a un matrimonio que conocía el Opus Dei y le invitaron, la señora le invitó a mi mamá, ¿verdad? Y cuando vinimos a Asunción, mi mamá se fue y a partir de ahí empezamos a irnos todos. Menos, bueno, mi mamá dejó de irse, empezó después que yo me hice de la obra, o sea, retomó, digamos, después, pero mi hermana y yo sí seguimos, ¿verdad? Con el impulso de mi mamá por detrás, ¿verdad? Y decía nomás yo, si no hubiéramos seguido ese impulso, ¿verdad? Si no hubiéramos hecho caso, si mi mamá no hubiera hecho caso, o nosotras, ¿verdad? Yo me acuerdo que era la más remolona porque quería dormir la siesta y era sábado a la siesta, las actividades eran sábado a la siesta, entonces mi hermana me estiraba a mí, ¿verdad? Y después mi hermana se alejó, lastimosamente, y ahora está bastante lejos de Dios. Rezo todos los días por ella, ¿verdad? Pero digo nomás cómo es una gracia, ¿verdad? Una gracia así importante que Dios nos mandó y gracias a Dios, gracias a mi mamá, ¿verdad? La pudimos acoger, ¿verdad? O sea, ¿dónde estaría yo? Siempre pienso, si es que ahí no nos hubiéramos dispuesto. Bueno, entonces, esto. Y después, tres ideas importantes, consideraciones que en torno a esto hay que tener. Uno, que Dios nos ama inmensamente a todos y no le da igual que alguien se pierda, ¿verdad? Dios no dice, bueno, como todos estos están, que se salvan, no importa tanto que estos... No, le duele muchísimo cada alma, ¿verdad? Cada alma quiere que se salve. Y incluidos, por supuesto, los judíos, que fueron el pueblo elegido, ¿verdad? Que no le recibió porque esperaban otro tipo de Mesías y fueron mentidos, ¿verdad? Mentidos en que se robó el cuerpo de Jesús, en que diversas cosas que hicieron que al final ellos no creyeran en que Jesús era el Mesías. Es un profeta más o incluso es una persona buena, ¿verdad? Entonces, incluidos los judíos, Dios quiere que todos los hombres se salven, todos, ¿verdad? Porque por todos dio su vida en la cruz. Segunda idea, que la finalidad de las parábolas es didáctica y aclaratoria, ¿verdad? Porque era el uso común de esa época.
no era su finalidad o no es su finalidad engañar a nadie, que la gente no se entere, sino es como una especie de selección, ¿verdad? Entonces, si a mí me interesa, voy a acercarme, voy a preguntar, voy a interesarme, ¿verdad? Y la tercera idea es que la disposición, perdón, el despreciar la gracia o sí, el despreciar la gracia, que es no buscarla o no ponerse a tiro, ¿verdad? Para tenerla, es algo culpable, ¿verdad? Porque está ahí dispuesta, dispuesta para que yo la reciba. Una idea que ahora me viene a la cabeza, que siempre suelo decir, es la posibilidad de que recibamos la gracia que Jesús nos ganó en la cruz como si fuera un barril inmenso, inmenso, inmenso de gracia, ¿verdad? Un barril inmenso de gracia que va a durar hasta la vida, hasta el fin del mundo. ¿Mm? Y en ese, a ver, sí, en ese barril, ¿no? Surgen de ese barril siete canales, siete canales que hacen que se pueda repartir, digamos, lo que está en ese gran barril de la gracia. Entonces, esos siete canales son los sacramentos. Y Dios realmente nos puede mandar su gracia a través de cualquier lado, ¿verdad? Dios no se ciñe solo a los canales están para que nosotros sepamos dónde puedo ir a buscar, ¿verdad? Pero Dios nos lo puede dar por donde quiera, ¿verdad? Entonces, esto, que busquemos esa gracia, porque de lo contrario, el desprecio de la gracia merece el castigo. ¿Mm? Pero Jesús no vino a castigar, sino a salvar, ¿verdad? Acuérdense de esto que dice, ¿verdad? Yo no vine a buscar a los sanos, sino a los enfermos, ¿verdad? Pero uno tiene que reconocerse enfermo, reconocerse pecadora, reconocerse necesitada para buscar la gracia de Dios. A ver qué más dice acá, que me encanta este libro. Entonces dice, embotado el corazón, ¿verdad? Entonces no entienden porque están distraídos, ¿verdad? Distraídos con las cosas de la tierra, que es una pena que a veces las cosas de la tierra nos separen de las cosas divinas, de las cosas del cielo, porque no debería ser así, ¿no? O sea, las cosas de la tierra nos tienen que llevar a Dios, porque de hecho están hechas para eso. Y dice, para no ser curados, ¿verdad? O sea que, a ver, ya leímos esto, pero quiero poner énfasis en que para no ser curados por Dios, por miedo a Dios, ese embotamiento, ¿verdad? Que en algún caso es, como les diría, involuntario, porque me metí en mil cosas. Hay personas que están súper ocupadas, que no tienen un tiempo libre y se pierden, ¿verdad? Sin ir más lejos, en este grupo que formamos, el doble de personas, más del doble, están en el grupo y solamente están conectadas 8 personas, ¿verdad? De las 20 que están en el grupo. Entonces, no sé qué Dios va a hacer con esas 12, por ejemplo, ¿verdad? Que no se conectan y que podrían haber estado conectadas acá escuchando y aprendiendo y viviendo esa gracia, esa fuerza de la gracia, ¿verdad? Entonces, no tener miedo a Dios, no tener, querer ser curadas por Dios, aceptar nuestra enfermedad, nuestro egoísmo, nuestra soberbia, nuestra lujuria, nuestra envidia. ¿Seguro que yo quiero ser curada por Dios? ¿O en realidad prefiero seguir con mi cómoda mediocridad? ¿Y qué a veces nos separa? El activismo, el egoísmo, la vida cómoda, la sensualidad,
que embota el corazón y hace no ver con los ojos, no entender con el corazón. Y tratar de tener un corazón libre para poder ver, oír y entender. Y eso se logra estando cerca de Dios. Otra cosa de lo que no me anoté en realidad, pero quería hablar y ya me quedan 3 minutos, es el tema de la dirección espiritual, ¿verdad? La dirección espiritual es muy importante para poder corresponder a la gracia de Dios. Y esa dirección espiritual se da a través de la confesión, a través del sacramento de la confesión, en la que se nos da, en la que lo más importante es la gracia que se nos da. Pero además hay unos consejos que nos ayudan, de hecho, a ver mejor qué es lo que Dios quiere de mí. Porque a veces nos cuesta definir, bueno, en esta situación, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que decidir, qué es lo que tengo que contestar. Y en la dirección espiritual nos ayudan. Las que conocen un poco más saben que en el Opus Dei el fuerte es la dirección espiritual, ¿verdad? Porque lo que queremos es llegar todos al cielo y necesitamos unos de otros para apoyarnos, ¿verdad? Y llegar todos juntos, o separados, pero llegar, ¿verdad? Y entonces esa dirección espiritual es importantísima para que esa gracia, ¿verdad?, fructifique en la totalidad de lo que quiere Dios que fructifique en cada una. Porque evidentemente también está la parábola de los talentos, ¿verdad? Se acordarán que a uno le dio 10, a otro 5, a otro 3 o a otro 1, ¿verdad? Y al que le dio 1 se fue y escondió porque tenía miedo de que se le pierda y no sé cuánto, y fue castigado, ¿verdad? Porque no dio fruto. Entonces nosotras, a ver cómo vamos dando ese fruto que Dios espera de nosotros. ¿Qué fruto damos? ¿Qué fruto estoy dando? Para saber si eres tierra buena, mira si das fruto. Lo que Dios ha sembrado en ti. O sea, ¿qué es lo que Dios sembró en mí? O sea, cada una puede pensar, ¿qué Dios sembró en mí y qué fruto estoy dando? ¿Verdad? Que no sea, que no nos afecte la frivolidad, la comodidad, el activismo, el egoísmo, que nos embotan, ¿verdad? Nos alejan, nos hacen estar en lo más fácil, lo más cómodo, ¿verdad? Entonces, eso, chicas, hasta ahí llegamos. Llegamos nada más que al versículo 14. Nos quedamos en 14, 15. Así que, chicas, se nos va el tiempo y... Ay, ¿qué quería hacer? Cambiar de pantalla completa. Se nos va el tiempo y terminamos.